¿Cómo están? ¿Vientos? Muy bien. Nos da mucho gusto estar como cada sábado aquí con todos ustedes. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que se llama Tentaciones. ¿De acuerdo? Tentaciones. Y vamos con el capítulo número 3. Vamos con el capítulo número 3 de esta serie. Y vamos a comenzar con la Biblia. Entonces yo te voy a pedir por favor que me acompañes en tu Biblia, en el libro de Mateo, capítulo número 4, versículo número 5. Mateo 4, verso 5 en adelante, y dice la Biblia: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y hasta ahí quedó la segunda tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada veíamos la primera tentación, que son todos los deseos físicos de la carne, todos los deseos que humanamente podemos tener para perdernos en algún pecado, ¿de acuerdo? Lo veíamos la semana pasada. Pero el día de hoy vamos a ver una segunda tentación que habla acerca del orgullo y de la vanagloria, ¿ok? Y entrando un poquito en contexto, quiero decirte que es algo súper interesante lo que nos enseña la Biblia, porque cuando el Señor Jesucristo, entonces, él se le aparece nuevamente el tentador, que es Satanás, y le dice, o lo lleva al pináculo del templo, lo lleva a una parte muy alta, muy pública. En aquel entonces era un lugar muy importante donde la gente tenía acaparada la mirada hacia la persona que estuviera ahí. El diablo le llega a ese lugar y le dice: aviéntate, ¿sí?, para sembrar en nuestro Señor Jesucristo una semilla en donde Él tenía quizá la oportunidad de mostrarse. En aquel entonces a los judíos era el escenario perfecto en Israel para que Él mostrara que era el Hijo de Dios. Entonces es como si le hubiera dicho: mira, súbete al pináculo del templo y aviéntate, y cuando los ángeles te recojan, todo mundo va a ver que tú eres el Hijo de Dios. Todo mundo va a ver que tú eres el enviado de Dios. Vamos, hazlo. Y entonces era el escenario perfecto, probablemente, para que las personas vieran que nuestro Señor Jesucristo era, para que creyeran en Él en ese momento, y que era el enviado de Dios, y así manifestar un milagro enfrente de todos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo batió y le dijo: lárgate, Satanás, porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué tiene que ver con nuestras vidas? Me voy a poner tantito aquí abajo porque ya los veo medio lejanos. Entonces, ¿esto qué tiene que ver en nuestras vidas? Y voy a procurar ser muy práctico, muy sencillo, pero tiene que ver dos cosas muy interesantes en el orgullo, en donde el diablo nos puede tentar, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es esa parte? Bueno, la primera, y para los que anotan, sí, puedes ponerle en esta primera parte de esta prédica: no tentar al Señor, ¿sí? La primera recae en que tú y yo muchas veces podemos pensar, ¿sí?, que por el hecho de ser
hijos de Dios e hijas de Dios, ¿sí? Yo creo que si preguntara aquí el día de hoy cuántos son hijos e hijas de Dios, yo creo que el 99.9% de aquí levanta la mano, salvo que alguien nos acompañe por la primera vez y esté conociendo por primera vez el Evangelio de Cristo. Pero si yo preguntara cuántos son hijos de Dios, pues muchos levantarían la mano y creyeran o creen fielmente que Cristo mora en ellos, y es algo real y genuino. Pero eso no quiere decir que el Señor pueda librarnos de alguna situación en donde nosotros mismos podamos meternos en aprietos y en problemas, que es lo que intentaba hacer el diablo cuando le habló esto a nuestro Señor Jesucristo. Te voy a poner un ejemplo para ser más práctico, más sencillo. Sí, imagínate que un día estás saliendo de la escuela, del colegio, de la universidad o de tu trabajo, y alguien te invita, tus amigos te invitan a salir y te dicen: oye, pues vamos aquí a la fiesta de aquí, o vamos a esta fiesta que está en la casa de un compañero, ¿sí? Y te llega esa invitación tentadora, y vamos a suponer que ese muchacho cristiano o esa muchacha cristiana acepta esa invitación, ¿vale? Vamos a suponer que la acepta, ¿sí? Y en su corazón o en su mente puede llegar a pensar que por el hecho de que es cristiano o cristiana, pues no le va a pasar nada. Bueno, pues es la primera vez, una vez al año no hace daño, ¿no? Voy a ir a este lugar que no se ve muy cristiano, donde toman a lo mejor, donde ponen música que nada que ver con lo que soy, con lo que pienso, con lo que creo, pero voy a ir con esta bola de amigos. Y en ese momento, imagina que hay un disturbio, hay una riña, ¿sí? Y salen quizá personas agresivas, con violencia, y en ese momento puede suceder una desgracia, ¿sí? Una desgracia que muchas veces es real, y que hace poco escuchamos en nuestro pastor ese testimonio donde un chico estaba en una mesa de un antro junto con otras personas cristianas, y estaban ahí metidas y se pusieron en pleito con los de al lado. Se hizo la discusión, el otro cuate sacó una pistola, disparó y le atravesó la quijada y se la deshizo la quijada de un balazo, ¿de acuerdo? Ese tipo de situaciones es tentar a Dios, hermano y hermana. Es tentar a Dios. No te va a pasar nada, pues eres cristiano, eres cristiana. Dios te cubre, Dios te protege. Verdaderamente Dios nos cubre y nos protege, hermanos. Pero muchas veces podemos estar en lugares que no debemos de estar, y eso se le llama tentar al Señor. Muchas veces podemos estar en horarios donde no debemos de estar. Podemos estar en lugares donde no tendríamos que estar, y estamos tentando muchas veces al Señor porque pensamos que no nos va a pasar nada, ¿sí? Lo voy a poner para otra ocasión, pero en alguna ocasión en mi vida a mí me pasó un testimonio que yo te puedo dar. Es que por estar en lugares donde no debía de estar, muy probablemente hasta yo pude haber perdido la vida, ¿no? Yo me acuerdo, antes de Cristo andaba en lugares a altas horas de la noche, y verdaderamente algo malo te podía pasar. Yo he escuchado inclusive algunas chicas, ¿no?, que dicen: uy, pastor, yo estaba antes en el mundo en altas horas de la noche y quizá hasta un abuso pude haber tenido, ¿no? Pero en ese momento Dios me cubrió, aún sin conocerme. Bueno, yo quiero decirte algo: aún ahorita, siendo nosotros cristianos, amando al Señor con todo nuestro corazón, te quiero dar un consejo: no estés en lugares donde no debas de estar. No estés en un horario donde no tienes que estar. No estés en un momento en donde no tendrías que estar. No tientes al Señor, porque muchas veces por esos permisos que nos podemos dar, pensando en nuestro corazón que nada malo nos puede pasar, hay desgracias, hermano. Hay desgracias. Es que me subí a la moto de un amigo, íbamos en la noche y yo dije: pues no va a pasar nada, y suceden accidentes tremendos, horribles. ¿De acuerdo? Entonces
tenemos que tener cuidado con no tentar al Señor. Puedo inclusive ser un poquito más intenso, espero no se me pase la mano, pero muchas veces puede decir alguien, ¿no? Una chica, un chico, sí, como muchas veces lo hemos hablado, embarazarme yo, por favor, en pleno siglo XXI, eso no me va a pasar a mí, sí. Y muchas veces la chica o el chico pensando que por estar en situaciones en las que no deben de estar, no va a pasar nada. Cuidado, porque el tentador, acuérdate, es una invitación que te está haciendo para tentar a Dios. No lo tentemos, ¿de acuerdo? No tientes a Dios. Mantente mejor en un camino de vida. Y quiero terminar con esto, y es la solución, pero te quiero poner un ejemplo más, ¿de acuerdo? Otra forma en la que tú y yo podemos ser tentados en nuestro orgullo, en una situación en el Señor, es cuando muchas veces pensamos que no necesitamos de Dios. Sí, voy a ser más claro. Nos emberrinchamos. Es que yo le pedí algo a Dios y no me lo dio. Entonces, como Dios no me lo dio, yo lo voy a hacer por mis propios métodos, por mis propias fuerzas, y yo le puedo demostrar a Dios que yo puedo sin Él. Y eso fue lo que hizo Satanás en esta tentación con nuestro Señor Jesucristo. Demuéstrales que puedes hacer que en este momento suceda un milagro y los dos sepan que Dios está contigo. Pero esto que le estaba diciendo Satanás a nuestro Señor Jesucristo estaba sacado de contexto. Sí, fuera de contexto estaba totalmente lo que le estaba incitando a hacer. Y muchas veces puede venir el enemigo así a nuestras mentes y a nuestros corazones. Con que Dios te prometió, que tu papá ya no iba a tomar, con que Dios te prometió que tu mamá iba a venir a la iglesia, con que Dios te prometió que tu familia iba a venir aquí a la congregación, con que Dios te prometió que ya todo iba a ser sensacional y todo iba a estar muy bonito. Y ese con que Dios te prometió siembra una duda, y muchas veces por tener o almacenar esa duda comenzamos a pensar que por nuestros propios medios y por nuestra propia experiencia y nuestro conocimiento es que vamos a sacar adelante algo, ¿sí? Otro ejemplo. Forzar un noviazgo. Sí. No, es que no le eches la mano a Dios, hermano y hermana. Dios no necesita de tu ayuda. Es que yo oré al Señor por esta persona o por esta persona, y como no veo respuesta, me desespero, me salgo de mi paciencia y quiero ayudarle a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda. Él tiene un propósito perfecto, pero lo tiene trazado en un tiempo exacto. Y muchas veces nosotros creemos que podemos torcerle la mano a Dios y presionar: Señor, es que ya quiero que llegue esto, es que ya deseo que suceda esto, es que ya, ¿por qué no sucede esto? ¿Y por qué no pasa esto en mi vida? ¿Y por qué no sucede esto? Entonces viene el tentador a nuestra mente, a nuestro corazón. Y si me ayuda mi hermano, mi hermana de la alabanza, por favor, a decirnos: con que Dios te dijo, con que Dios te prometió. Sí, siembra la duda sacada de contexto, porque no se trata nada más de promesas, se trata también de acciones. Si queremos que una promesa de Dios en nuestras vidas se cumpla, no tenemos que presionar a Dios, hermano. No tenemos que empujar a Dios. Más bien tenemos que tomar acción de que las cosas puedan suceder. Te voy a poner otro ejemplo de cómo no presionar al Señor. ¿Sí? Si tú anhelas un trabajo, si tú anhelas que tu papá venga a la iglesia o tu mamá venga a la iglesia, ¿sí? No se trata solamente de esperar la promesa, sino de hacer algo para que ésta suceda.
¿Y cómo le puedo hacer para que mi papá o mi mamá vengan a la iglesia o mis hermanos? No solamente por fe, porque la fe sin obras es muerta. Yo tengo que honrar a mis padres, tengo que obedecer a mi mamá, tengo que obedecer a mi papá, para que entonces suceda un milagro. Yo no necesito tentar a Dios, no necesito presionar a Dios ante las cosas que quiero en la vida. Él tiene un plan y un propósito hermoso para ti. Solamente espera, ten paciencia y recuerda, Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios no necesita de tu ayuda ni de la mía. Las cosas van a suceder y van a pasar, pero no le permitamos al diablo que siembre dudas en nuestra mente y en nuestro corazón, porque cuando pasa eso, entonces nosotros queremos ocupar el lugar de Dios. Yo voy a convencer a mi papá, yo voy a convencer a mi mamá, yo voy a quedarme en ese lugar, en esa escuela, yo quiero esa chica, yo quiero ese chico, y comenzamos a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Y cuando tú sacas a Dios de tu vida y de tu corazón, cuando tú comienzas a hacer las cosas en tus propias fuerzas, entonces Dios te dice: ok, ¿tú lo quieres hacer solo? Yo me hago a un lado, hazlo tú solo. Y lo que hacemos es un verdadero desastre, porque queremos forzar a que sucedan las cosas. Yo puedo sin Dios. Dios no me cumplió esto, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer que suceda. Yo voy a jalar a ese chico y que se haga cristiano, voy a jalar a esa chica y que se haga cristiana, y yo voy a hacer que me den eso en mi trabajo, y yo voy a hacer que mi papá haga esto. No, dejemos que Dios obre por sí mismo. Dios conoce lo que tú necesitas y lo que yo necesito, pero no lo tentemos. Esperemos en Él, esperemos en sus promesas, porque Él es fiel y justo para prometer, para cumplirlas. Dios es bueno, Dios es fiel. Así que el día de hoy yo te invito a que, si tú de alguna manera te sentiste identificado con esta parte de la tentación que tiene que ver con el egoísmo, que tiene que ver con la duda, que tiene que ver con hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios, ahí donde tú estás en tu lugar, inclina por un momento tu rostro y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a vencer esta tentación. ¿Y cómo la podemos vencer? Es muy simple: no tentando al Señor, no tentando al Señor. No estés en lugares donde no tienes que estar, no estés en lugares, en horarios donde no tienes que estar, no andes con personas en lugares donde no tienes que estar con esas personas. No tentemos al Señor, no forces las cosas. Si Dios te ha dado una promesa, espera en ellas y llegarán. Pero Dios no necesita ni de tu ayuda ni de la mía. Dios obra por sí mismo y manifiesta su poder en cada uno de nosotros. Así que vamos a orar ahí. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a todos mis hermanos, hermanas que están el día de hoy aquí, y que nos ayudes a comprender, Padre, que no podemos ser autosuficientes, que no podemos sacar las cosas por nosotros mismos, sino que necesitamos de ti, Padre. Ayúdame en mi trabajo o en mis estudios, Señor. No puedo solo o sola. Ayúdame con esta situación en mi casa, Señor. Ayúdame a hacer la parte que me corresponde y esperar en ti, Señor. Pero sobre todo, ayúdame a cuidar de no sacarte de mi vida, Señor, y pensar que por mí misma, por mí mismo, puedo hacer las cosas. Ayúdame a no hacerlo.
sino a depender completamente de ti, Señor, y no tentarte. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén.